Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo el versículo 3 y el versículo 4. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios en esta mañana. Queremos compartir este mensaje, hermanos, para la gloria de nuestro Dios y bendición de todos nosotros, hermanos. Si lo tienen, hermanos, voy a leer en alta voz, me siguen con su vista. Dice la Escritura, hermanos, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. El cual Dios prueba nuestros corazones. Vamos a hablar esta mañana, hermanos, sobre este tema tan importante de la Escritura: las pruebas de Dios. Las pruebas de Dios, cómo Dios prueba a su pueblo, hermanos. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta mañana. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de poder estar frente a tu palabra esta mañana, ante tu presencia. Gracias por este lugar, gracias porque en este día, Señor, podemos estar en tu casa, algunos de nosotros. Gracias por los hermanos y hermanas que tomaron su tiempo de venir. Gracias por los niños, los jóvenes que están aquí. Gracias por cada uno. Bendice, Señor, también a quienes en su casa se quedaron, Señor, y no pudieron venir. Sé con ellos también, Padre, que la bendición de tu palabra llegue a sus corazones también en este día, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria, y en esta mañana traiga bendición tu palabra al corazón de todos nosotros que lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios está probando a su pueblo, hermanos. Hay un tiempo, hermanos, en el que Dios ha hecho posible, hermanos, que cosas sucedan simplemente porque quiere probar a su pueblo. Las pruebas de Dios son necesarias. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, si estamos creciendo en el Señor? ¿Cómo podemos saber si estamos avanzando un poco más en nuestra vida cristiana si nosotros no somos probados? Dios tiene que probar nuestras vidas para poder, hermanos, que podamos nosotros ver. No es que Dios no sepa, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta dónde estamos nosotros. Cada ocasión que los maestros en la escuela traen los exámenes a los estudiantes, es con el fin de que el estudiante se dé cuenta dónde está, en qué nivel va, si va progresando, si va avanzando, para que pueda él seguir adelante con sus estudios. Así nosotros necesitamos saber dónde está nuestra vida para poder seguir avanzando. Hay cosas que necesitamos quizás corregir de nosotros. Hay cosas que quizás necesitamos, hermanos, hacer de nuevo. Y necesitamos, hermanos, ser probados de parte del Señor. Las últimas palabras del versículo 4 que leímos, dice que Dios, el cual prueba nuestros corazones. Las pruebas vienen de Dios. Y aquí, hermanos, cuando hablamos de las pruebas, es las etapas en la vida que Dios permite, cosas adversas que Dios permite para que nosotros podamos, hermanos, comprobar nuestra condición espiritual. Hay varias cosas en las que Dios prueba nuestra vida. Primeramente, hermanos, quiero que notemos algo tan importante, hermanos, como dice la Escritura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y el versículo 2, vamos a buscar esa cita, hermanos. En el Antiguo Testamento, allá casi al principio de la Biblia, capítulo número 8. Comenzando con el versículo 2, o ahí en el versículo 2, ahí vemos la primera cosa que Dios quiere probar de nosotros. Él quiere probar nuestros corazones. Dice el versículo 2: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate de estos 40 años, dice el Señor, le dice el pueblo de Israel. Luego dice más, hermanos: para afligirte. Dios trajo al pueblo de Israel 40 años en el desierto para afligirlo.
Vienen aflicciones a nuestras vidas. Como cristianos, hermanos, algunas veces nosotros no lo entendemos, pero Dios permite las aflicciones para que nosotros, hermanos, podamos ser probados. Dice el versículo, para afligirte, por probarte. Dios es el que nos está probando. Este tiempo de esta situación que se ha agravado en el mundo, hermanos, es una prueba de Dios para nosotros. Y Él quiere probar algo, hermanos, en nuestra vida. Dice, para saber lo que estaba en tu corazón. Dios quiere probar nuestros corazones, hermanos. Y la verdad, no es que Dios no sepa cómo está nuestro corazón. No es que Dios no sepa cómo anda nuestro corazón. Pero más bien Dios, lo que Él quiere que nosotros comprobemos es cómo estamos nosotros. Que nosotros mismos nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Porque algunos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta, no nos damos por enterados cómo está nuestro corazón. Y necesitamos saber cómo está nuestro corazón. Y Dios nos está probando para que conozcamos a profundidad nuestros corazones. ¿Cuál es la reacción de nuestro corazón? Dice el versículo, por probar, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, los mandamientos de Dios deben ser guardados de corazón. El corazón es el que debe demandar el obedecer los mandamientos del Señor. Hay muchos mandamientos de Dios. En el libro de los Salmos, hermanos, fíjese, hay algo interesante en el libro de los Salmos. Yo encuentro que uno de los salmos más grandes, uno de los capítulos más grandes del libro de los Salmos es el 119. Y uno de los más cortos, aunque no es el más corto, es el 150. El 150 habla de la música, habla de los instrumentos. En unos pocos versículos el Señor le enseñó al pueblo cómo deberían de adorar a Dios. Pero se tomó el tiempo, hermanos, de más de 100 versículos para hablarnos de los mandamientos. Es decir que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son mucho más importantes que la música. El versículo, hermanos, el Salmo 119, vaya ahí por favor, en el Antiguo Testamento todavía. Salmo capítulo 119. Vamos a buscar ese versículo, hermanos. Ese capítulo, por favor. 119, una vez que lo encuentre, busque el versículo 4. Salmo 119. Versículo número 4. Mire lo que dice ahí. Tú encargaste que sean muy guardados. ¿Qué cosa, hermanos? Tus mandamientos. Dios mandó, Él encargó a su pueblo que sean muy guardados, que sean guardados muy minuciosamente, con mucho cuidado, hermanos, con todo el corazón, los mandamientos de Dios. Mira el versículo número 6 de este mismo capítulo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dios encargó, hermanos, que se guarden sus mandamientos. Él lo encargó, Él mandó que los mandamientos de Dios fueran observados. Y en el versículo 6 nos dice que nosotros atendiésemos a todos sus mandamientos. Nosotros no podemos elegir qué mandamientos obedecer. No podemos determinar este sí, este no. Todos sus mandamientos deben ser observados, deben ser atendidos, hermanos. El versículo número 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. Una vez más, aquí está el salmista hablando de la importancia de los mandamientos. El versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Necesito meditar en los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios quiere que se hagan las cosas? Y no solo eso, sino ¿qué hay detrás de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Habrá alguna bendición que Dios tenga para mí, para yo cumplir los mandamientos del Señor? Es importante entonces, hermanos, que nosotros comprobemos cómo está nuestro corazón en cuanto a sus mandamientos. A través de todo el capítulo, hermanos, encontramos 43 versículos. No tengo el tiempo de leerlos todos.
No los puedo leer, usted lo puede leer todo el Salmo después, hermanos. Pero, hermanos, en ese capítulo, de perdido encontramos 43 de los más de 170 versículos, hermanos, que hay ahí, en 43 versículos que hablan específicamente de los mandamientos del Señor. Por alguna razón, en un solo capítulo había tantos textos, tantos versículos que hablaran de la importancia de cumplir los mandamientos. Todos nosotros, hermanos, sabemos que la palabra de Dios, hermano, está de principio a fin, con muchos mandamientos que fueron dados tanto al pueblo de Israel, después, hermanos, a la iglesia, hermanos, y nosotros debemos de saber qué son las cosas que Dios nos pide que hagamos y cuáles son las cosas que Él nos manda que hagamos, cuáles son sus mandamientos. Recuerdo que el Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. El Señor Jesucristo llegó y Él implantó un mandamiento más a los que ya estaban: que os améis los unos a los otros, dijo el Señor. Entonces es importante que nosotros, hermanos, guardemos los mandamientos de Dios. Si nosotros guardamos, somos capaces de guardar los mandamientos de Dios, entonces estaremos comprobando que tenemos un buen corazón ante Dios. La segunda cosa que Dios quiere comprobar en nosotros cuando Él manda la prueba, hermanos, Él no solamente quiere probar nuestro corazón, pero Él también quiere probar nuestra confianza en Dios. Volvemos al libro de Deuteronomio, por favor, al capítulo 8 donde estábamos. Deuteronomio capítulo 8. Y ahora busquemos el versículo número 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto. Es interesante que Dios le está hablando al pueblo de Israel, enseñándole quién fue el que lo sustentó y con qué. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Las pruebas que Dios nos da, hermanos, no son solamente porque Dios quiere ensañarse contra nosotros, sino hay un propósito, un plan de la prueba. Dios quiere, después de que hayamos pasado la prueba, bendecir nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que pasemos la prueba de la confianza en Dios. Hermanos, ellos vinieron salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, ahora estaba en el desierto. Y ahí se quedaron por 40 años. En el desierto no se puede cultivar. El desierto, hermanos, no se puede sembrar la tierra. Así que estaban expuestos a la muerte. Pero el Señor los dejó por 40 largos años ahí, dándoles pan del cielo. La Biblia lo dice. Ustedes, los que conocen la historia, saben que Dios cada día les mandaba este pan para sustentarlos. Él simplemente estaba probándolos para ver si ellos eran capaces de confiar en Dios. Algunas veces, hermanos, nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos tenido que simplemente depender de la confianza que tenemos en nuestro Dios, sabiendo que Dios proveerá, Dios suplirá, Él no nos dejará, hermanos. Él siempre proveerá para nosotros, nunca nos abandonará. Gracias a Dios, hermanos, por esa bendición tan grata del Señor. En el capítulo 40 de los Salmos, si usted es tan amable, por favor, vamos al libro de los Salmos otra vez. Y ahora busquemos el capítulo número 40. Mire aquí el Señor hablando, hermanos, una vez más encontramos algo interesante. El versículo 1, Salmo 40, versículo 1 hasta el verso 4. Resignadamente esperé a Jehová. El salmista comienza diciendo: me he resignado, es decir, me estoy apoyando y confiando únicamente en Dios. E inclinóse a mí y oyó mi clamor, dice el salmista. Como vio que yo estaba depositando mi confianza en Él, entonces Dios se inclinó a mí, es decir, se acercó a donde estaba mi necesidad y oyó mi clamor. Y me hizo sacar de un lago de miseria. Vea lo que hace Dios con su pueblo, aquel que aprende a confiar. De lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Todo esto hace nuestro Dios.
Versículo 3. Puso luego en mi boca canción nueva, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y la verdad, hermanos, que cuando nosotros vemos la provisión de Dios, en nuestro corazón salta un cántico a nuestro Dios de gratitud. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Hermanos, esta es la bendición del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es bendecido, cuando Dios se encarga de nosotros, la gente inconversa que nos conoce se asombran de cómo Dios le hizo para darnos lo necesario. El versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Bienaventurado aquel que confía plenamente en Dios y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Gracias al Señor, hermanos. Tenemos una esperanza grata de parte de nuestro Dios, que, hermanos, Él puede y Él quiere proveer nuestras necesidades. Él está probando nuestra confianza en Él. Hay otro versículo, hermanos, un poquito hacia adelante. Búsquelo, por favor, capítulo 78. En este mismo libro, pero ahora buscamos el capítulo número 78 de los Salmos, comenzando con el versículo 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, 78, 5 hasta el versículo 8. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Vea usted por qué Dios prueba nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Dios quiere que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios. Ellos necesitan ver a papá y a mamá que confían en Dios, para que ellos aprendan también a confiar en el Señor. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Que vaya el testimonio de generación en generación. El versículo siguiente dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Dios quiere que nosotros seamos la punta de lanza, el ejemplo para nuestras familias, para que nuestros hijos también aprendan a confiar en Dios. Amén. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz. La palabra contumaz hace referencia a la gente rebelde, la gente que no hace caso, como decimos, la gente cabezona que no hace caso. Dice la gente contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, nunca se preparó su corazón, nunca detuvo su corazón para confiar en Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esto es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Dios nos está probando. A veces Él hace que no haya trabajo. Él hace, hermanos, que no haya lo suficiente, solamente para ver qué vamos a hacer nosotros. Él nos quiere, hermanos, probar para que nosotros tengamos confianza en Él. Dios no ha fallado y nunca fallará, hermanos. Capítulo 94, versículo número 22 de este mismo libro, por favor, hermanos. Salmo número 94. Vamos adelante en nuestro mensaje esta mañana, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, Salmo 94, verso número 22. Dice la escritura, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Cuando dice roca de mi confianza, está diciendo estoy parado en lo seguro. Esto no se mueve. Dios, si Él ha dicho que proveerá, que Él suplirá, entonces así lo hará el Señor. Pablo lo dijera en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Pero no solamente Dios quiere probar nuestro corazón y nuestra confianza, Él también quiere probar, hermanos, nuestro amor por Dios. Volvemos al libro de Deuteronomio, pero ahora busquemos el capítulo número 13. Deuteronomio 13, por favor. Deuteronomio nuevamente, pero el capítulo 13, mire el versículo número 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y apareciere la señal o prodigio que aquel te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios está probando, hermanos, no solamente nuestro corazón, no solamente nuestra confianza, pero Él está probando nuestro amor. ¿Qué tanto amamos al Señor? Dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Hay algo importante en el texto que acabo de leer, el versículo 4, porque ahí nos da una secuela, hermanos, de cosas que suceden en una persona que ama a Dios. Una persona que ama verdaderamente a Dios con el corazón, dice que estos andan en pos de Dios, siguen a Dios. Amén. Siguen a Dios. Y luego dice, a Él temeréis. Estos temen a Dios. No solo lo siguen, sino que también lo temen. Y guardaréis sus mandamientos. Estos guardan los mandamientos de Dios. Los que aman a Dios también escuchan la voz de Dios. Y a Él serviréis, dice. Estos que aman a Dios sirven a Dios. No basta con decir yo te amo, Señor, pero hay que servirlo también. Y luego dice al final del texto, y a Él os allegaréis. A Dios te acercarás. La gente que ama a Dios son la gente que se acerca más a Dios. Hermanos, esta contingencia que hubo, mejor dicho, esta pandemia que hubo, hermanos, en este tiempo que está todavía, esto lo único que debe hacer es acercarnos más a Dios. Porque amamos a Dios. La gente que ama a Dios se acerca más a Dios. No se aleja, no reclama, no protesta. Simplemente le da gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que está pasando. Porque esto me está acercando más a Dios. Y el verso 5, hermanos, dijimos que el 5 también, ¿verdad? El versículo 5, mira lo que dice ahí. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Drástica. Muy drástica la instrucción de Dios. Dice, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti, dice el Señor. No debemos de ninguna manera en estos tiempos, hermanos, que hemos estado en casa, hemos escuchado predicación de todas partes, por todos lados. Cada día se levantan unos y se levantan otros, hasta se levantan pastoras, mujeres que están dando instrucciones, enseñanzas, hermanos. Esa es la razón por qué tenemos que conocer a Dios y amar más a nuestro Dios que sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque hay mucha información que en lugar de acercarnos a Dios nos está alejando más de Dios. Hay muchas cosas. Mire lo que dice el Señor. Una persona que ama realmente al Señor, el Señor Jesucristo dice en el capítulo número 10 de Mateo, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Busquemos el versículo 37. Mateo 10, 37, por favor. Vamos a leer versículo 37, 38 y 39. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 10, 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Algo tremendo lo que dice el Señor aquí, hermanos. Es una manera de demostrar el amor de Dios. El amor que nosotros le tenemos a Dios debe estar por encima de todo. Por encima, como dice el texto, por encima del amor que le tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Debe estar por encima. Ahora, en el Evangelio según San Lucas, esta misma afirmación la cuenta Lucas en su Evangelio. En este capítulo lo contó Mateo de una manera quizás un poco más suave. Pero en Lucas, mire lo que dijo aquí el escritor. Lucas capítulo 14, el versículo 26. Mire de qué forma lo expuso Lucas acá. Si alguno viene a mí, dijo el Señor. Lucas está narrando lo que dijo Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, lo está poniendo de una manera más drástica, mucho más drástica aquí. Dice, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Qué interesante entonces, hermanos, es que Dios quiere comprobar nuestro amor. A veces nosotros, hermanos, somos muy dados a expresar y decir, yo amo al Señor, yo amo a Dios, y damos esas expresiones. Sin embargo, cuando viene el tiempo de la prueba para mostrar cuánto amamos a Dios, no lo podemos hacer. Y necesitamos, hermanos, amar al Señor por encima de todas las cosas. No quiere decir el Señor que nosotros no debemos de amar a nuestro Padre y no debemos de amar a nuestra madre, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. Lo que está diciendo el Señor es que nuestro amor debe ser mucho más grande por Él que por nuestros padres, nuestros hijos y nuestros hermanos. Eso es lo que dice el Señor en su palabra, hermanos. Entonces Dios está tratando, Él está probando nuestro amor por Él. Y por último, también Dios no solamente prueba nuestro corazón, Él no solamente prueba nuestra confianza en Dios, no solamente prueba nuestro amor por Él, pero también está probando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vayamos a la primera carta de Pedro, primera de Pedro en el Nuevo Testamento, por favor, casi al final de la Biblia. Busquemos el capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1, 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o pruebas, si es necesario. Quiero que vea algo aquí en el texto, hermanos. Primeramente, dice el Señor que nosotros debemos de alegrarnos, estando al presente en un poco de tiempo. Quiero que veamos esas palabras, porque las aflicciones que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando Él dijo que tendríamos aflicción, no dice que vamos a estar la vida entera afligidos. Solo será por un poco de tiempo, hermanos. Dios permite la aflicción en nuestra vida, pero Él quiere, hermanos, probar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y permite que la aflicción por un poco de tiempo, solamente para comprobar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, Él nos da esta pauta aquí. Nos dice muy detenidamente, muy claramente, que esto no va a ser definitivamente, que esto no va a ser permanente, que esto va a ser nada más por un poco de tiempo. Y luego dice, hermanos, por un poco de tiempo los afligidos en diversas pruebas, y termina diciendo el texto, si esto es necesario. Si acaso eso va a ser necesario. Algunas veces, hermanos, hay cosas que nos suceden que son necesarias. Yo creo, hermanos, que esto que sucedió, lo que está sucediendo actualmente, yo creo que esto era necesario. Era necesario. Algunos de nosotros nos habíamos acostumbrado a una rutina. Estábamos viviendo una vida muy rutinaria.
Y fue necesario que Dios cambiara nuestra rutina. La gente corriendo en la mañana para el trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia a la casa. Y Dios nos cambió todo, hermanos. Era necesario. Ahora ya algunos no pueden ir ni siquiera al trabajo. Ya no pueden entrar a las tiendas libremente. Antes llegaba y corrías para adentro y iba y traía y ya se tardaba todo el tiempo que quisiera en la tienda. Hoy no. Hoy las cosas cambiaron. Y quizás no sabemos por cuánto tiempo las cosas vayan a durar así. Pero era necesario. Algunos no habían leído la Biblia como la han leído hoy, hermanos. Era necesario pasar por este poco de tiempo encerrados en la casa para leer un poco más la Biblia, para orar más a Dios y sobre todo, hermanos, tener tiempo con la familia que no teníamos tiempo. Papá por un lado, mamá por el otro, los hijos en la escuela, nadie tenía tiempo. Y ahora, hermanos, hay bastante tiempo. Era necesario. Pero por encima de todas las cosas, Dios está sacando algo bueno de todo esto, hermanos. Dios está sacando algo bueno de todo esto. Algunos de nosotros jamás ni siquiera nos cruzó por la mente que alguna ocasión íbamos a estar volando por los aires a través de las vías de comunicación que tenemos, hermanos, por las redes sociales, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Ni siquiera nos cruzaba por la mente tener que pararse frente a una cámara y predicarle a la cámara. Pero era necesario. Era necesario. Dios lo vio necesario. Por eso que Dios ha permitido todo esto, hermanos. La gente, mucha gente, lamentablemente, hermanos, lamentablemente, espero que no le caiga el saco como decimos, pero lamentablemente mucha gente no se lava las manos. Y era necesario que pasara esto para que la gente aprendiera a lavarse las manos. Nada más, algo tan sencillo como eso, hermanos. La higiene no era tan importante antes como hoy. Cada vez que sale uno de la casa, regresa a la casa, uno se desinfecta. Era necesario, hermanos. Dios dice que hay cosas que van a pasar en nuestra vida, algunas pruebas que Él va a permitir en nuestra vida como necesarias. Ahora quiero que entendamos algo aquí en el texto, hermanos. El versículo siguiente dice aquí la palabra del Señor: para que la prueba de vuestra fe, es necesario algunas aflicciones, algunas diversas pruebas. Era necesario para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Era necesario probar nuestra fe. Hermano, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, cuando hizo mención acerca de la prueba de nuestra fe, no estaba hablando de los desastres naturales, no estaba hablando de las situaciones como las que estamos pasando actualmente. Pedro se refería, hermanos, más bien a las pruebas que purifican nuestra vida. Hizo una comparación con la prueba que se le hace al oro por medio del fuego. Meten al oro en el fuego para que, hermano, todas las cosas que no son meramente del oro, hermanos, flotan, salen a flote. Cuando Dios prueba nuestra fe, Él lo que está queriendo hacer es que todas las manchas, todas las cosas que no son buenas, hermanos, que están manchando nuestra vida, salgan a flote, que no estén en nosotros. La fe, la verdadera fe, hermanos, es la que hace que el cristiano viva una vida limpia, santa, purificada para el Señor. Eso es lo que hace nuestra fe. Y Dios prueba nuestra fe para que nuestra fe comience a limpiar todas las impurezas de nuestra vida. Hay muchas impurezas, hermanos. Muchos pecados que están ahí manchando nuestro corazón, nuestra alma. Y es necesario que seamos probados para que todo eso salga a flote. El versículo dice, hermanos, dice: mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego,
Y luego dice, sea hallada en alabanza. Hermanos, cuando Cristo venga, Él alabará y dará alabanza a la fe de cada uno que fue probado. Gracias a Dios, qué bendición. ¿Recuerdan el texto de la parábola de los talentos, hermanos? ¿Recuerdan cuando el Señor dice que aquel que hizo bien, aquel que granjeó, aquel que trabajó sus talentos, al final su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba alabando al siervo fiel, aquel que mantuvo su fe intacta, aquel que creció en su fe. Por eso dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Habrá una distinción. Se distinguen los cristianos, hermanos, los que conservan su fe, los que no claudican ante la adversidad, los que no caen, hermanos, sino por el contrario se afirman y se mantienen fieles al Señor. Va a llegar un tiempo cuando el Señor hará esa alabanza, esa gloria y honra para los que se mantienen fieles. Mire, por ejemplo, en el capítulo número 4 de Santiago, busquemos ahí, estamos cerca, hermanos, Santiago, capítulo número 4, el versículo número 10. Santiago capítulo 4, el versículo 10, dice la santa palabra de Dios, humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Dios se encargará en su tiempo. En el día de su venida, el Señor levantará a su pueblo. Él, hermanos, ensalzará la fe de todos aquellos que fueron probados. Ahora busquemos la primera carta de Pedro, por favor, nuevamente. Vamos a la primera de Pedro, pero ahora el capítulo 5 y el versículo número 6, donde dice, primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nosotros humildemente, con fe, estamos aceptando la prueba de nuestra fe. Estamos, hermanos, aceptando las pruebas que Dios ha puesto en nuestra vida. Le agradecemos, Señor, gracias por la prueba. Gracias por el sufrimiento, Señor. Gracias por la necesidad. Gracias por dejarnos pasar por las situaciones adversas, difíciles en nuestra vida. Gracias, Señor. Nos humillamos, aceptamos lo que Dios permite. Dijo Job en su aflicción, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Humildemente se humilló. Y dice Pedro que nosotros debemos de humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que Él os ensalce. Él va a alabarte y te va a levantar cuando fuere tiempo. Tal vez este no es el tiempo, hermanos. A lo mejor hoy no es, pero va a venir el tiempo cuando el Señor levantará a sus hijos. Ya no estarán más humillados en el suelo. Ya no estarán más tirados por la adversidad. Ahora se levantarán. El Señor los levantará y les dará la victoria, hermanos, cuando hayan pasado la prueba de nuestra fe. Dice el versículo, hermanos, volviendo otra vez a la primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, regresemos ahí donde estábamos. Estábamos leyendo el versículo 7. Dice ahí que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. El 8, al cual Jesucristo, no habiendo visto, le amáis. Le amamos por fe. No lo hemos visto, pero sabemos que Él está aquí. Proclamamos y decimos, hermanos, el Señor prometió que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Sabemos que Él está aquí. ¿Cómo lo sabemos si no lo vemos? Por medio de nuestra fe. Al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo
en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Venimos a la iglesia, nos regocijamos, nos gozamos de estar en la casa de Dios. Caminamos a diario, todos los días nosotros andamos en nuestra vida, hermanos, regocijándonos en el Señor. No lo vemos, pero Él está ahí, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por fe lo creemos. Y el versículo número 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fuimos salvos por fe. Gracias al Señor. Hoy en día, en este momento, hermanos, nosotros nos regocijamos por las pruebas que Dios ha permitido en nuestra vida. Él ha probado nuestro corazón. Él está probando nuestra confianza. También Él está probando nuestro amor por Dios y nuestra fe en el Señor Jesucristo. No desistimos, aquí estamos. Seguimos adelante y confiamos que nuestro Dios nos sacará en victoria. La victoria es nuestra, hermanos. ¿Cuántas ocasiones no el Señor le dijo a su pueblo: avancen, la victoria es vuestra? Ya los entregué a los enemigos del pueblo, ya los entregué en sus manos. Todo lo que tienen que hacer nada más es avanzar. Den el paso adelante. Y en esta mañana, hermanos, la pregunta del millón sería: ¿habremos pasado la prueba, hermanos? Porque no todos los que son probados son aprobados. Muchos de los que son probados son reprobados. ¿Por qué razón? Porque su corazón no anda recto con Dios. Porque su confianza no la tienen depositada en el Señor. Porque su amor no es tan grande que sobrepase cualquier cosa por Dios. Y porque su fe en Jesucristo es muy mínima, que por cualquier cosa se desalientan, se desaniman y se apartan de Dios. Por eso la pregunta del millón es: ¿habremos pasado la prueba, hermanos? ¿O habremos sido reprobados? Simplemente, hermanos, que este mensaje sirva para comprobar nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Qué tanto amor tenemos por Él? ¿Cuánta fe continuamos depositando en nuestro Señor Jesucristo? Él fue el que dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? ¿Qué tanta fe tenemos en esta mañana, hermanos, en nuestro Dios? ¿Cuánta confianza hemos depositado en Él? ¿Qué tanto amamos a nuestro Dios? ¿Y cómo está nuestro corazón? Oremos, hermanos, al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a analizar y escudriñar bien nuestros corazones y ver qué hay dentro de nosotros para que podamos arreglar cualquier cosa con Él en este día. Padre, damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por el privilegio, Señor, que nos das de poder estar hoy en este día en tu casa de oración. Gracias por los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas y niños que vinieron. Bendice sus vidas de una manera muy especial. Padre, tú has probado nuestras almas, has probado nuestras vidas, estás probando nuestro corazón, estás probando nuestra fe, estás probando nuestro amor, nuestra confianza en ti. Señor, gracias, porque a través de esto nosotros podemos crecer más en ti. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos que nuestra vida se eleve, se desarrolle y vaya más adelante, Señor. Padre Santo, ruego por quienes no están esta mañana aquí entre nosotros, pero que están viendo, Padre, a través del video, el mensaje de esta mañana. Pido por cada uno de ellos, Señor, donde se encuentren. También, Padre, bendiga sus almas, sus vidas. Sé con sus familias, sus hogares, Señor. Especialmente ruego por quienes están postrados en sus camas, enfermos, Señor. Que ahí donde se encuentran, tu mano poderosa se extienda. Como el médico por excelencia, Señor, alcanza y toca sus cuerpos y dales fortaleza, dales salud. Y sobre todo, Señor, llénales de tu gracia. Ahora, Padre, en esta mañana, sé con cada uno de todos nosotros que lo que hemos escuchado nos ayude para continuar adelante, sabiendo, Señor,
porque todas las cosas que suceden hay un propósito para nuestras vidas. Bendícenos a cada uno al partir, ve con cada uno a nuestros hogares, llévanos con bien a casa y protégenos de cualquier percance, pues todo lo pedimos dándote las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.